Los que vamos a morir te saludan. Bienvenidos a este primer episodio de Los que van a morir te saludan. Bueno, un podcast donde nos permitimos realmente hablar de temas que incomodan, que despiertan morbo, un tufillo por ahí, rabia o pues simple curiosidad, pero pues que vale la pena mirar de frente. Yo soy Alex y hoy vamos a tocar tres temas que realmente son candentes y para ello pues no podría tener mejores invitados. Dos fichajes, dos tigers de la opinión neopolítica. El primer invitado, viejo Iván, ¿cómo va? Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Bueno, bacano. Me acompaña por acá, viejo Johan. ¿Cómo Buena- vamos? Buenas noches, Alex, Iván, ¿cómo vamos? Por aquí todo muy bien. Con ganas de Súper, charlar súper. un poco. Bueno, bacano. Para eso estamos acá en esta noche. Listo, entremos en materia, ¿les parece? De una. Listo. Primer tema, el periodismo en Colombia. Buen tema. Eh, Buen tema, ¿cierto? Viejo Iván, ¿cómo lo ve? ¿Qué me cuentas de eso? ¿Qué me puedes contar? ¿Qué No, Alex, opinas? Johan, yo creo que el periodismo en Colombia tomó un rumbo totalmente opuesto a lo que debería ser el periodismo, a lo que debe ser la labor informativa. Básicamente, si uno se empieza a dar cuenta, la mayoría de los medios básicamente se convirtieron en un canal servil de sus propios intereses, de los intereses de sus patrocinadores, de intereses de empresarios que los poseen. Si uno lo mira en entornos globales y uno empieza a analizar quiénes son los accionistas de los grandes medios de comunicación, miremos por ejemplo CNN, miremos por ejemplo Fox News y otras grandes cadenas, quiénes son los accionistas de esas cadenas. Y uno se empieza a mirar, son BlackRock, son Vanguard, son State Street, y son esos fondos los que manejan todos esos canales. Entonces, por un lado, uno te puede decir que esto es blanco, el otro te dice negro y en la mesa se están sentando y se están cubriendo. Entonces, eh, y llevado al escenario de Colombia, no es tan distinto. O sea, uno puede ver cómo, por ejemplo, Revista Semana. ¿De quién es Revista Semana? Pues del grupo de los Gilinski. Entonces, la pregunta que uno se hace, ¿vamos a tener objetividad cuando realmente cuando estamos escuchando todas estas crónicas o estas noticias? Entonces, siento que estamos en un momento donde realmente tenemos que filtrar toda la información casi que con pinzas, porque el tema de la objetividad está prácticamente perdido. Eh, y básicamente creo que ese es uno de los escenarios preocupantes. Miren, estos días, recapitulando un poquito esa entrevista que le hizo Juan Piz González, bueno, con su alter ego y todo, que le hacía la entrevista al presidente Gustavo Petro. Hay unos temas que en serio son muy candentes para tocar y que son de un interés público. Hablo de, por ejemplo, el manejo del crédito de corto plazo que está teniendo el Fondo Monetario con Colombia. Está en un grande peligro. Entonces, sí deberíamos ser capaces, o este ejercicio periodístico debería llevarnos como a, señor Gustavo Petro, usted a través de su ministro de Hacienda, cómo es la relación con el Banco de Público y Banco de la República y cómo estamos tratando ese tipo de situaciones de crédito de corto plazo. Eso tiene un impacto gigantesco para el país. ¿Cómo está la balanza de pagos? ¿Cómo estamos en cuenta corriente? Pero en vez de eso, que terminamos haciendo preguntas como, oye, ¿tomas whisky? ¿Estás consumiendo drogas? ¿Sales con travestis? O sea, ¿qué onda? O sea, cero, cero importante, ¿no? No importa eso. Bueno, si lo hacen como un ejercicio de parodia, lo que tú quieras, pues, está bien, pero me parece que, que estamos perdiéndonos en el ejercicio democrático que debería tener el periodismo. O sea, me acuerdo mucho también, por ejemplo, eh, esas entrevistas que se hacían a los precandidatos en su momento, por ejemplo, Iván Duque, hablemos de rock, te voy a dar 10 temas, o sea, el país está esperando realmente propuestas, está esperando soluciones a estas grandes problemáticas que tiene que atravesar el país, pues para terminar en una entrevista hablando de música. Entonces, esa es mi percepción ahorita del periodismo. No sé. Bueno, viejo Johan, ¿se puede hablar hoy de medios verdaderamente independientes en Colombia o todos responden a intereses económicos o políticos? ¿Qué opinas? Bueno, yo diría que, no sé, realmente no existe tal cosa como ser completamente independiente, ¿no?
porque ser independiente se entiende como no depender de qué exactamente. ¿De qué no depende? ¿De un gran capital? Eso es ser independiente, o sea, que depende de un pequeño capital. Entonces, digamos que de- hablándolo desde una analogía un poco más literal, pues podemos como llegar a varias conclusiones. Yo siento que todos los medios de comunicación cumplen una función y deberían cumplir una función social, que es la de informar a sus ciudadanías, lectores, suscriptores, eh, las personas que ven su contenido o cual sea el medio por el cual se comunican con su audiencia. Debería ser esa la función social, informar por esos medios de comunicación, comunicar, hacer común lo que para los demás probablemente no sea tan sencillo de entender. Esa es la labor de los periodistas, es por eso que estudian 5 años. Supongo que eso es lo que debería suceder. Ahora, yo creo que no hay imparcialidad. Todos los medios, bien sean tanto privados como públicos, rinden una serie de agendas conforme a ciertos intereses. Intereses de un lado, intereses del otro, pero hay que entender que en el juego realmente de este cuarto poder, porque en realidad es el cuarto poder, los medios de comunicación, pues no hay como grises o claros oscuros. Realmente todos van para su lado. ¿Y por qué? Porque así funciona la economía en la que estamos. Y bueno, tristemente, ojalá hayan medios que en realidad se preocupen por la ciudadanía. Creo que dependiendo de la administración, algunos lo hacen mejor que otras, algunos hacen algunas cosas que otros no. Pero en realidad siempre son como herramientas que el poder utiliza para sí mismo, para Bueno, perpetuarse a sí mismo. claramente los medios a través de la historia, aquí en Colombia y en el mundo, han influido en la política. Esto me lleva a Vicky Dávila, candidata El tema. presidencial. Viejo Iván, ¿votarías por Vicky Dávila? Definitivamente no me da, no logro ver en Vicky una persona con habilidades para resolver o para entrar a proponer soluciones viables a los problemas del país. No la veo sincronizando todas las polaridades que tiene este país. Eh, definitivamente siento que tiene que avanzar en muchas cosas. Me cuestiono mucho un poco también su libro, ¿no? Está bien un libro, El costo de la verdad, eh, pero basado en todo su background y en ese ejercicio periodístico, lavando la cara a todos sus grupos, pues siento que no hay mucha verdad dentro de su discurso. Miren, ahorita actualmente tenemos y vimos en su momento todas sus alianzas y cómo sus excelentes relaciones, por ejemplo, con el grupo de los Name, Iván Name, puntualmente con ella muy perteneciente familiarmente al grupo de los Neco, patrocinada por Gilinski en Revista Semana. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué nivel de objetividad va a tener o cuál es esa imparcialidad que va a tener una presidencia? Este señor Iván Name acaba de recibir su orden de captura, entonces en un momento te sientas en la mesa con él, después la orden de captura. Entonces, como nos hablas de qué esperas de un país a nivel de que te demos un voto de honestidad, de credibilidad, no le veo la experiencia administrando todos los poderes públicos, no le veo las capacidades. Eh, esperar, a mí me gustaría, en medio de todo el ejercicio democrático, que fuera capaz de tomar unos buenos debates, ¿no? Porque de eso se trata el ejercicio democrático, de plantearse, de sentarse con sus opositores y tratar todos estos temas de interés. A mí me gustaría en lo personal ver un debate de Vicky, por ejemplo, con Carolina Corcho, que me parece una eminencia, o con un Daniel Quintero, con gente de la oposición, y ver cuál es su postura. Pero yo lo que he visto en esta pre-campaña, si es que lo podemos decir así, es que va a los lugares y básicamente si hay periodistas independientes, entonces de alguna manera los bloquean, los sacan, les mandan seguridad. Hay un sesgo grandísimo, que es lo que no nos permite a nosotros realmente verla en un debate y saber cómo se va a defender y exponer esas ideas en todo el grueso de la sociedad. Entonces, esa es mi visión. Bueno, Vicky habla en este libro de una u otra manera su temple
ella lo dice así, de poder investigar y llegar al meollo del asunto con la corrupción. ¿Ustedes creen que viejo Johan, que es una persona que realmente tenga esa autoridad moral para hablar de corrupción? Claramente no, no tiene la autoridad moral para hablar de corrupción, más habiendo tenido los nexos que mencionaba Iván, que básicamente son, y son algunos, ¿no? No son todos, son algunos de los nexos que ha tenido. Realmente es como una mano lavando la otra, porque nexos de corrupción es que, ¿quiénes? ¿Tus amigos con los amigos de tus amigos que hacen cosas con el dinero público? Pues no sé, o sea, quizás podría ya contar su experiencia siendo parte de, lo cual es válido, porque si el libro habla de mi experiencia siendo parte de la corrupción, hasta de pronto yo lo leo, ¿no? Porque hasta por el morbo uno dice, oiga, por fin, ahora sí dijeron la verdad, ¿no? Ahora sí, ese es el costo de la verdad. La verdad fue que digan, nos robamos tanto, así hicimos un negocio y desfalcamos un montón de plata, así le hemos visto la cara al pueblo colombiano. Hasta así tal vez sería interesante, pero el libro como lo Creo que menciona, sería un bestseller, ¿no? Si lo planteas de sería esa manera. buenísimo, ¿no? O sea, si ella en verdad dice el costo de la verdad, digan la verdad. ¿Qué fue lo que hicieron? Hicimos esto. Aún así seguiría teniendo muy poco respeto como periodista, pero al menos sería una periodista con poco respeto, pero sincera. Entonces sería muy interesante, probablemente que lo aborden desde esa perspectiva, desde mi concepto. Sería interesante. Bueno, ya para concluir pues nuestro primer bloque y este tema, les voy a proponer tres nombres y ustedes me dicen con una palabra, ¿qué piensan? ¿Qué se les viene a la cabeza? Arranquemos, viejo Iván. Luis Carlos Vélez, Una vergüenza. Desastre. Daniel Quintero, Un luchador. Frentero. Yamid Amat. Ah, Yami, brillante. Intrigante, me parece intrigante, Yami. Ok, muchachos, muchas gracias. Súper este bloque, ¿cómo la están pasando? Bien, bien, Divinamente. amena la conversación, interesante. Chévere. Excelente. Les voy a poner sobre la mesa un tema que seguramente va a tener bastante polémica y vamos a debatir chévere, y es la alcaldía de Bogotá y el eterno proyecto del metro. Dije, Iván, ¿cómo ves al señor Galán? Alex, difícil la pregunta. Mire, las nociones que tengo de nuestro alcalde Galán, lo he visto que en el concierto de Maluma, lo he visto por ahí un par de veces hablando de los más de 1000 frentes que tiene en obra la ciudad, que ninguno se acaba, no sabemos realmente los tiempos de finalización, creo que hay todo un descontrol con los cronogramas. Entonces, creo que esta noción que tenemos y como ciudadanos, a mí me preocupa una cosa, las cifras que está sacando, las gráficas que está tratando de vender. Ahorita sacó justo esta semana una gráfica donde mostraba algunos temas de seguridad. Entonces lo que hablaba más o menos es que tenemos menos homicidios con respecto a 2024, que la ciudad está mucho más segura, pero a todas luces y en la evidencia de los acontecimientos que tenemos en la ciudad de Bogotá, esto es un desastre en términos de seguridad. Mire, yo le doy un ejemplo, tenemos aquí en Bogotá, para los que de pronto no viven acá o viven por fuera de Colombia, Bogotá tiene un parque muy lindo, la 93, que es casi que rodeado de centros empresariales, de buenos restaurantes, una zona muy gourmet, y está catalogada una zona muy segura, es una zona muy segura, en teoría, que tuvimos el día de esto, hoy 8 de mayo, día de esta semana, tuvimos un tiroteo, terrible esta vaina, entonces unos delincuentes en busca de atracar, se armó una balacera terrible ahí, entonces cosas que realmente pues en esas zonas de Bogotá antes no pasaba, había un control creo que un poco mejor de la seguridad. Ahora, entonces, a luz de todo eso uno se pregunta realmente lo que nos está vendiendo en gráficas y todo eso, porque es que el papel y el Excel y las gráficas aguantan todo, pero la realidad seguramente es otra. Entonces, me cuestiono mucho también la relación que está teniendo con la Secretaría de Movilidad. Entonces, ¿cuál es la función? Colocar cámaras y reducir la velocidad en las vías para recoger dinero a costa de todo. Eh, Utilizar a los motociclistas
parte de la billetera de la alcaldía. O sea, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué dentro del Consejo de Bogotá no se logran buenas reuniones y buenos approaches y acercamientos entre los diferentes involucrados, la Secretaría de Movilidad, los concejales? Hay muchas diferencias, poca comunicación, y yo no veo un liderazgo en este sentido. Me preocupa otra cosa, y es que estemos volviendo a esos escenarios de desalojo de vendedores ambulantes, donde ya esta semana y por estos días estamos viendo que con violencia los desalojan de sus sitios de venta. Hombre, es gente que necesita sacar su día a día de la informalidad, ¿no? Entonces, qué chévere que hubiera un plan de reubicación, qué chévere que hubiera un acompañamiento de las autoridades, qué chévere que la policía fuera un canal para brindar seguridad en estos escenarios, pero estamos viendo que esto se está convirtiendo en un desastre. Entonces, la malla vial destruida, no sabemos, todavía es todo un hueco informativo esto que pasó con el racionamiento del agua, se hablan muchas cosas. Entonces, con respecto al metro, eh, a mí la verdad me parece que pudimos haber hecho mejores cosas. Uno en redes sociales uno lee a la gente y dice, no, qué orgullo, qué chévere sí, pero estamos en el 2025 y para el 2025 un metro subterráneo hubiera sido una solución perfecta. Es que es algo que tienen muchos países, muchas grandes capitales, más pequeñas que Bogotá, tienen metros subterráneos hace décadas. ¿Cuál era el problema con Bogotá de desarrollar un proyecto de ese tipo? ¿O cuáles son los intereses? Habría que preguntarle a Peñalosa. Bueno, esa es por ahora mi lectura. Ya que tocas el tema del metro, viejo Iván, me parece súper chévere ponerlo sobre la mesa y esta pregunta va para Johan y es, ¿por qué las megahoras en Colombia parecen difíciles o imposibles de concretar? ¿Qué opinas de eso? ¿Llegaremos al metro antes de 2030? Yo creo que sí llegamos al metro antes del 2030, pero no gracias a Galán, sino gracias a los chinos. Creo que el avance que se ha podido ver dentro de la ciudad, de los pilotes, de, bueno, lo que hizo Iván, también soy partidario de que debe haberse hecho metro subterráneo como en la mayoría de las ciudades del mundo. Pero la realidad es que los chinos son muy camelladores. Y ellos lo más probable es que hagan que esa vaina comience a andar antes del 2030. Ahora, que por qué las megaobras de Colombia no funcionan o no se pueden hacer, parece como si fuera imposible, ¿no? Yo considero que hay como primera barrera una incapacidad política y además una falta de voluntad política. Desde la legislación priman más los intereses de quién es el accionista, quién es el banquero, para quién van a ser los ingresos, para quién van a ser las ganancias, más que realmente concluir con una buena obra. Y pues eso es básicamente parte de la cultura neoliberal de las ganancias, de solamente lo que importa es el dinero. No existe una cultura realmente preocupada por la población, que es quien va a ser la beneficiaria directa de la mayoría de las obras, por no decir de todas. Porque es que, o sea, uno para qué hace un puente, uno hace un puente para que la gente pase por el puente. Pero en Colombia pensamos que uno hace un puente para que X empresario gane plata. Entonces, es como el problema, considero yo, que es que se está viendo la obra pública y la infraestructura pública como un negocio, no como una inversión de infraestructura para la nación y para la población de la nación. Bueno, en resumen, el metro de Bogotá es como el unicornio de la infraestructura, ¿no? Todos hablan de él, pero pues nadie lo ha visto. Hasta el momento no. Y bueno, y para finalizar tenemos un tema que se sale un poquito del ámbito nacional y es más un poco más allá, al otro lado del charco, y es el apagón en Europa. Paranoia, conspiración o definitivamente una realidad inevitable. ¿Ah? Dependencia del gas ruso, guerra en Ucrania. ¿Qué opinan? Viejo Iván. Y a mí ese apagón me causó mucha curiosidad, sobre todo eh, con la rapidez que trataron de salir los líderes, ¿no? Pedro Sánchez, Macron, de darle una justificación a algo que parece que no tenían ni idea de qué estaba pasando. Uno decía que era un problema de las termoeléctricas, por allá otro salió después a desmentir eso, que fue un problema de hacking. Eh, Abastecimiento, problemas de abastecimiento en las redes eléctricas seguramente. Entonces,
muchas hipótesis, pero algo que sí me causó mucha curiosidad fue la reacción de la sociedad. Entonces, vi por un lado una porción de la sociedad, sobre todo los más jóvenes, desconectándose, pues, si no hay internet ni poca, y poca energía, volviendo a socializar humano a humano, lo cual me pareció súper bacano, generaron dinámicas sociales súper constructivas, súper parchadísimos ellos allá en medio de toda esta crisis. Pero por otro lado, estaba el grupo de los que empezaron a estresarse, que no me sirve mi tarjeta, que dónde voy a comprar, que no puedo comprar, que necesito mis provisiones, necesito 40 pacas de papel higiénico ya. Entonces, Sí. me llenó ya, o sea, me cuestiono mucho, me hago esta pregunta, ¿qué tan preparados estamos como sociedad para aguantar 1 o 2 días o 3 días fuera del sistema eléctrico, sin internet, de pronto con todas las dificultades en términos de abastecimiento que eso supondría sobre modelos que hemos creado basados en tecnología, electricidad y todo lo demás? Entonces vamos a volver al trueque, ¿lo vamos a lograr como sociedad o simplemente nos vamos a matar por ir a los supermercados y desocuparlos a las malas y en una posición de violencia contra mi vecino y los demás ciudadanos? Esa creo que sería uno de los cuestionamientos que más me hago esperar que no se repita, pero según veo muchos analistas y la matriz energética europea, probablemente tengamos más escenarios así. Bueno, viejo Johan, ¿cómo se prepararon países como Austria y Alemania? ¿Y por qué Colombia no se habla de crisis energética? Aunque vivimos de apagones en apagones, ¿no? Y racionamientos. ¿Cómo lo ves? Comparar Austria y Alemania con Colombia es como comparar un carro con una patineta, porque Alemania es la locomotora industrial de Europa, ¿no? Y Alemania, además de tener hidroeléctricas, varias formas de obtener energía, también importa mucho gas ruso. También es un país que tiene centrales nucleares. En Colombia no hay centrales nucleares y pues aún así Alemania, si bien no estuvo dentro del apagón, es un país que está pagando muy caro por la energía. No sé si ustedes saben sobre el Nord Stream 2, pero es un gasoducto que viene directamente desde Rusia a alimentar toda la infraestructura de gas de Europa y así ellos suplen, consiguen su energía. Es gran parte de la energía de Europa porque es gas barato de Rusia, ya que Rusia tiene un gas muy abundante. Ese gasoducto lo volaron misteriosamente, se dañó, se rompió, explotó. Los rusos saben quiénes fueron, los ¿Será el tío Sam? europeos tal vez, maybe, maybe. Todo apunta a que tal vez sí, no es nada que se pueda confirmar porque sería mera especulación, pero uno une las piezas fácilmente. Y la realidad es que el único que se veía beneficiado con la ruptura de ese gasoducto es Estados Unidos, quien ahora no solamente está comprando gas licuado ruso barato, sino que se lo está vendiendo a los europeos caro. Entonces es ahí como Estados Unidos una muy buena jugada en términos de ganancias económicas. Europa muy dependiente claramente de ese gas. Y yo creo que hay que volver a las centrales nucleares. Yo creo que la energía nuclear es el futuro porque me parece que es segura, barata y pues es abundante. No se necesita nada, no contamina mucho. Lo que uno ve en las calderas así de los Simpson que sale como una gran humarada, eso no es humo, eso es vapor de agua. Entonces antes hace nubes. Realmente yo siento que es la mejor forma de encontrar energía. Se dejó de utilizar por tantos accidentes que hubo nucleares, pero bueno, me preocupa mucho lo que dice Iván, porque creo que está bastante acertado. Hubo un apagón, si en Europa, que son países desarrollados, que se supone que la cultura está bastante más avanzada, pasan ese tipo de cosas, como personas comenzando a acaparar, el sistema bancario cayéndose, nada funciona, las personas comienzan a socializar otra vez dejando sus celulares, muy chévere, ojalá pudiéramos hacerlo sin necesidad de un apagón. Imagínense Latinoamérica, sería realmente un caos, un estallido social, violencia, muertes, en la noche de total oscuridad, volveríamos a las antorchas. Y me hace medio recordar el se están metiendo a los conjuntos, ¿no? Sería muy acá Por ahí mirar, vamos. se están Bueno, se metiendo a están los metiendo. conjuntos, no, todo oscuro, vamos a ver cómo protegemos lo que podamos. Y bueno,
sería muy triste, muy difícil, catástrofe mundial. Diría yo que podría ser casi que tan peligroso como una pandemia. Bueno, nada, Europa casi se apaga, pero nosotros creemos que son cosas que solo pasaban en los 90. Listo, muchachos, pues nada, estamos llegando al Oigan, cierre de este capítulo, viejo Iván. antes de que cierres, hay un acontecimiento con el que quería cerrar este podcast. Conmemoración de la victoria rusa sobre el ejército fascista. Eh, Importante. Tenemos visita de Nicolás Maduro, tenemos visita de Xi Jinping en, en Rusia, lo cual nos da una perspectiva de lo que se puede venir, porque esto es más que una visita simbólica, tendremos una reunión de estos líderes para planear ese nuevo orden que se está cocinando a nivel económico y geopolítico. Entonces, esa visita es súper importante y además la controversia que esto está generando, porque todavía en la tierra del tío Sam, ellos creen que ellos fueron los que ganaron la Segunda Guerra, entonces ellos se jactan y hacen películas y toda su madre y sacan. Señores, hoy estamos comiendo como sociedad, como la conocemos, porque estos señores, porque los miles de soldados rusos que murieron tomaron el control y ganaron esa batalla en En Stalingrado y después Stalingrado. tomaron Berlín y pusieron su bandera. Gracias a Al la madre ejército Rusia es ruso. que podemos tener este podcast, señores. Totalmente. Gracias a los millones de soldados del ejército ruso que dieron sus vidas por salvar al mundo del fascismo. Gracias, señores rusos. Gracias. ¡Hurra! ¡Hurra! Y eso me da para la abrebocas de nuestro próximo capítulo los temas que vamos a tocar. ¿Qué les parece conflictos Rusia-Ucrania? Uno. Palestina-Israel. ¿O qué tal India-Pakistán? Uf, Buenos Interesante. temas para el próximo, ¿no? duros, Buenos duros. temas. Tenemos varios frentes de conflicto y adicionémosle por allá lo que está pasando en Burkina Faso con Ibrahim Traoré, que está haciendo todo un revolcón dentro de la geopolítica y la administración de los recursos en África. Esto es una cosa loquísima lo que está pasando allá. Entonces, chévere y Y pues la nada. cereza sobre el pastel podría ser China-Taiwán. ¿Qué pasó con Intel? ¿Cómo sigue la guerra de los microchips? Sigue Oh, candente el tema. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? ¿Qué va a hacer Apple? mucha Nada, tela por muchachos. cortar. Mucha tela por cortar. Súper bien, muchachos. Muchas gracias. Muchas gracias, como siempre. Y pues hasta aquí este capítulo, ¿no? De los que van a morir, te saludan. Bueno, si te gustó, compártelo. Si no, pues también. Y escúchanos en una próxima catástrofe. Listo. Muchachos, bye bye. Chao, chao, Alex Johan, muchachos. muchas gracias. Chévere. Qué buena charla. Bye bye. Chao.